Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. En tiempos de coronavirus, lávate las manos, lávate las manos. Si no lo necesita, no salga de su domicilio. Quédese en casa. Realice sus actividades académicas y administrativas a distancia. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UACH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio UACH para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la Formación Inicial Docente y conducido por estudiantes de Pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM, Radio UACH. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Ausente Señorita. Sigue ahí la cortina. Bueno, ahí terminó la cortina. Les decía que bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Ausente Señorita. Estamos en este capítulo en compañía, por supuesto, de nuestras compañeras Francisca Jaksic y también Camila Galvez, con quienes vamos a conducir este espacio, este programa especial de este día martes. Y bueno, primero presentarlas a las chicas para que puedan saludar a la audiencia. Bienvenida, Francisca, ¿cómo estás? Hola Carla, hola también a todos quienes nos están escuchando, ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Camila también está con nosotros, nos acompaña en este nuevo capítulo. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás? Hola Carla, muchas gracias. Igual un saludo a quienes nos están viendo por Facebook. Muy bien. Sí, recordar que estamos siendo transmitidas también por las redes sociales de la Radio UACH, el fanpage de Radio UACH, y también por la página web y por muchas otras medios en los cuales se difunde este medio de comunicación.
para recordar, hoy día estamos en compañía de nuestro invitado especial y voy a dejar la tarea a Francisca Jaksic para que lo presente y nos pueda saludar y pueda conversar con todos los auditores y auditoras en el día de hoy. Gracias, Carla. Bueno, como ya hemos visto en los capítulos anteriores de Ausente Señorita, la idea de este espacio es poder generar conversaciones entre los actores que están directamente involucrados con los temas de educación, porque parece que muchas veces hay muchos expertos, entre comillas, que están comentando lo que está pasando en las salas de clases, o en este caso fuera de las salas de clases, entendiendo el contexto. Y por lo mismo quisimos invitar a Mario Aguilar, quien es profesor de educación física, magíster en educación, y como ya sabemos, es el presidente nacional del Colegio de Profesores. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Para nosotras es un gusto poder estar conversando con usted. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto también para mí conversar con futuros colegas, casi colegas. Bueno, reiterando la bienvenida a Mario. Hoy día lo invitamos especialmente para conversar sobre las propuestas del Colegio de Profesores frente a las políticas educativas en el tiempo de pandemia. Queremos comenzar tocando el tema del posible retorno a clases, debido a que el ministro Figueroa, hace unos días hizo un llamado a los municipios para preparar el regreso gradual a clases. ¿Cuál es la postura del Colegio de Profesores frente a estas declaraciones? Bueno, nosotros hemos señalado que el primer concepto que queremos reiterar es que para nosotros la salud y la vida es lo primero. Y eso es lo fundamental que hay que preservar en este contexto de emergencia en que estamos hoy día. Y todo lo que se está haciendo y todo el esfuerzo, el sacrificio que hacemos los ciudadanos y ciudadanas tiene que ver con eso, tiene que ver con cuidarnos y cuidar a nuestra gente. Por lo tanto, entendemos que estamos viviendo una situación que nadie quiere estar sin clase, nadie quiere estar confinado en las casas, nadie quiere estar sin poder abrazar a la gente querida, sin poder interactuar socialmente. No es algo querido ni buscado, es bastante estresante y duro. Y de repente parece que las autoridades dan la idea como que creen que estamos en las casas descansando, que estamos poco menos que en vacaciones, y eso no es así. Lo que ha ocurrido hoy día con mis colegas que ya trabajan en el sistema escolar, que es muchísimo trabajo lo que está viviéndose, es triple trabajo. En nuestro gremio la mayoría son mujeres, ustedes saben, el 73% son mujeres, y ahora al estar en esta situación tienen que hacer sus clases a distancia por los distintos formatos, incluyendo los formatos de ir a dejar guía a las casas, por ejemplo, de los niños, en fin, muchísimas formas en que se está tratando de atender a nuestros estudiantes. Se tiene que adaptar a un formato nuevo, porque nadie estaba preparado para este formato a distancia, por lo tanto, cada clase hoy día es mucho trabajo, buscar material, prepararla, todo lo que se había planificado a inicio de año quedó, por supuesto, obsoleto, y además atender la casa. También están con sus hijos, colegas, también tienen las mismas necesidades de todos, salir a comprar, si tienen padres mayores, ir a atenderlo, en fin, lo que estamos viviendo todos. Entonces, nosotros decimos que se tiene que volver a clases cuando estén las condiciones, y las condiciones son básicamente clases presenciales, porque se está en clases, por otro formato, pero se está en clase, pero a las clases presenciales en los colegios se tiene que volver cuando la pandemia ya esté controlada, esté a la baja, tengamos la certeza que los contagios no están subiendo, que hay una situación, ¿no es cierto?, de cierta seguridad, y en los colegios estén las condiciones sanitarias de distanciamiento, las condiciones materiales, los elementos de protección y todo el largo etcétera que ha sido recomendado por los expertos. Hoy día estamos lejísimos de eso. Por lo tanto, nosotros no nos parece que en el corto plazo se pueda volver a clase, menos en invierno. En invierno la estacionalidad obviamente aumenta también el riesgo de enfermedad, no solo del COVID, sino de los otros virus respiratorios que se contagian fundamentalmente en los colegios. Eso está estudiado de años anteriores. Y si el sistema sanitario y hospitalario, que ya tiene una presión al full, que está colapsado, además agregara la contagio de otros virus, sencillamente es una tragedia. Por lo tanto, nosotros no nos parece y no estamos de acuerdo con esta presión que hacen
permanentemente de que hay que volver luego, de insistir en una cuestión que la gente no está dispuesta. Nosotros no estamos dispuestos y los apoderados no están dispuestos a mandar a su hijo al colegio en una situación de riesgo. Claro, y desde ese punto de vista, como que, perdonando la palabra, parece absurdo la insistencia del Mineduc, porque, por ejemplo, en Corea del Sur, que se vio como un ejemplo a seguir en términos de contención del virus, gracias al testeo rápido para la detección, se volvió a clases cuando se creyó que estaba contenido el virus, pero tuvieron que volver a las casas porque hubo una expansión de contagio impresionante. Y aún nosotros estamos recién como comenzando la curva, por lo que hemos visto. Así es, y en Francia también pasó lo mismo. Volvieron a clase y tuvieron que, en muchos colegios, volver atrás con la medida. Así es. Bueno, reiterar que estamos en conversación con el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, Mario Aguilar, compartiendo en este tercer capítulo de Especial Ausente Señorita, por la 90.1, conducido por Francisca Yaxi, Camila Galvez y quien les habla, Carla Mancilla. Y bueno, me gustaría también, Mario, que pudiéramos comentarle a la gente y a quienes nos están escuchando las propuestas también que tiene el Colegio de Profesores y Profesoras en este contexto de pandemia, porque sabemos que ya nos diste unos amplios argumentos por los cuales no es viable pensar en un retorno a clases próximo, pero ustedes también como magisterio han trabajado en una propuesta concreta para los profesores y las profesoras que tiene que ver con la nuclearización de contenidos, para abordar la materia y el currículum nacional que no se puede tratar con normalidad en este contexto. Ustedes tienen esta alternativa y nos gustaría que nos pudieras comentar acerca de cuáles son las características de esta nuclearización de contenidos y en específico a qué se refiere el Colegio de Profesores con esto y con esta propuesta. Bueno, efectivamente nosotros generamos una propuesta pedagógica para enfrentar este momento de emergencia que está en nuestra página web. Quien quiera verlo ahí la puede ver en detalle, colegioprofesores.cl. Y también el sábado próximo vamos a tener una capacitación, una primera capacitación a gente que quiera conocerla con más detalle. ¿En qué consiste? El Ministerio de Educación ha hecho una adecuación curricular. El contenido. O sea, si habían 10 contenidos en este tiempo, a 5, y si había, no sé, 20 objetivos, los dejó en 10. Eso fue el trabajo de los genios que trabajan en currículum del Ministerio de Educación, lo cual es muy pobre, porque solo comprimir es como suponer que todo está igual que antes, solo que en menos tiempo. Y nosotros creemos que eso no es así. Nosotros creemos que hay una situación nueva, emergente, distinta, inesperada, estresante, que modificó completamente el cuadro en que se está desarrollando el trabajo escolar. Y cuando decimos nuclearización, lo que estamos hablando es generar una integración entre las distintas asignaturas en base a determinados contenidos que son esenciales, que no tienen mucho que ver necesariamente con la cobertura curricular, tienen más que ver con el contexto en que estamos viviendo hoy día, es decir, lo emocional tiene mucha importancia, lo social, el autocuidado tiene mucha importancia dentro de la propuesta que hemos hecho nosotros. Y la nuclearización consiste en que distintas asignaturas se integren en el trabajo en torno a determinados contenidos y le den distintos enfoques, pero sean contenidos similares o idénticos. De esa manera, al nuclearizar los contenidos, lo que genera es mucho más sentido al trabajo en este contexto. Y si esos contenidos, por ejemplo, en biología, puedes trabajar desde contenidos de biología, puedes trabajar temas del autocuidado, por ejemplo. Desde biología, desde historia, puedes trabajar, no sé, lo que ocurrió en otras pandemias y cómo eso puede ser adaptado a la situación de hoy. Puedes trabajar, en fin, hay distintos ejemplos. La lectoescritura de los niños más pequeños puedes hacerla en el contexto de lo que se está viviendo hoy día, y entonces
tiene pertinencia y tiene relación con lo que está pasando. Y sobre todo, muy importante, dar apoyo emocional a nuestros estudiantes. Esa es la base de la propuesta nuestra de nuclearización, que tiene un sentido distinto a la que nosotros hemos considerado muy pobre propuesta que ha hecho el Ministerio de Educación. Bueno, reiterarle a nuestros auditores y auditoras que estamos en un nuevo programa de La Ausente Señorita, el tercer capítulo de esta temporada, y bueno, estamos con Francisca Yaxi y Camila Galvez, quienes conducen este espacio, junto al invitado de hoy, que es el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, Mario Aguilar. Fran, no sé si querías agregar algo a lo comentado por el profesor respecto de la nuclearización curricular y también a esta propuesta del ministerio, que también se contrapone un poco también a lo que propone el magistrado. Sí, o sea, en realidad, como antes de referirme, porque también me gustaría poder abordar un poco este plan de apoyo socioemocional que lanzó el Ministerio de Educación, que parece un poco una burla a las familias que están viviendo este proceso como de forma distinta, porque habla de que se debe tener como una cantidad de tiempo en realidad como... bueno, en realidad que no considera la realidad de las familias chilenas. Pero antes de eso me gustaría preguntarle, profesor, como en base a esto mismo que estábamos comentando, de la nuclearización de contenidos, de cómo el Ministerio pretende condensar los contenidos que se van a ver cuando ya se pueda retornar a las clases. Hay que tener en cuenta también que no todos los colegios están teniendo clases online porque no lo permiten todos los contextos. Y en base a esto mismo quería preguntarle la posición desde el Colegio de Profesores sobre el CIMSE y la evaluación docente, porque sabemos que nació esta campaña negociado igual despilfarro. Entonces, si nos pudiese comentar un poco más en base a esto, ¿cómo ven ustedes que se siga tratando de implementar estas pruebas en realidad, sobre todo en este contexto que parece absurdo, como decía la Cami hace un rato? Sí, nosotros también consideramos que es totalmente absurdo que en un contexto de absoluta anormalidad como el que estamos, tenga algún sentido realizar CIMSE y evaluación docente. Nosotros tenemos cuestionamientos de fondo a ambos sistemas. Al CIMSE creemos que no es un buen instrumento para evaluar la calidad de la educación. La calidad de la educación es algo mucho más complejo y mucho más rico y mucho más amplio que simplemente unas sesgadas pruebas estandarizadas. Y respecto a la evaluación docente o a la carrera docente, nosotros tenemos también reparo al concepto que está ahí, no al hecho de que nos evalúen lo que hacemos, que pueden haber muchas formas y que pueden ser muy enriquecedoras, pero la manera, el concepto es un concepto de mercado, un concepto como que ser buen profesor es producir rendimiento en pruebas estandarizadas, y eso es lo que te evalúan y te miden. Y por lo tanto, también tenemos cuestionamientos de fondo. Pero más allá de esos cuestionamientos de fondo, creemos que es absurdo en este contexto hacer evaluaciones que no van a tener ningún sentido ni van a servir absolutamente para nada. No va a servir los resultados que te arroje un CIMSE o que te arroje una evaluación docente en este contexto de anormalidad en que estamos. No va a dar cuenta ni del avance de los estudiantes ni del desempeño de un docente. Incluso en su lógica, que nosotros no compartimos, incluso en la lógica de ellos tampoco va a servir los resultados que te entregue. ¿Qué va a decir un CIMSE que un colegio sacó, no sé, 240 puntos? ¿Qué va a significar eso? Si todo está absolutamente alterado. Entonces, nosotros buscándole una explicación a por qué el Ministerio insiste en dar estas pruebas, siendo que técnicamente son una cosa totalmente absurda, la única explicación que tenemos es que hay contratos con empresas, que hay, por lo tanto, el negocio y el lucro que está detrás de eso, como pasa tanto hoy día, lamentablemente, en nuestra sociedad, donde el negocio es lo primero, y es la única explicación que tenemos, porque las que se han dado desde el punto de vista, comillas, técnico, son absolutamente inconsistentes, no tienen razón de ser, y por lo tanto nosotros queremos denunciar que entre las dos pruebas se gastan casi 34.000 millones de pesos, que eso podría servir para tantas y tantas y tantas necesidades sociales que hay hoy día, o para apoyar a nuestros estudiantes que no tienen conexión a internet, por ejemplo, que no tienen equipamiento, se les podría entregar notebooks, se les podría pagar una conexión a internet adecuada, se podría hacer una mejor cobertura en zonas que no tienen. Entonces, se podría mejor usar esos recursos que tirarlos, botarlos, como es lo que se está haciendo
con esta pretensión de avanzar. Por eso hemos iniciado esta campaña CIMSE igual despilfarro, negociado despilfarro, digamos, que creemos que hay que denunciarlo y dejarlo claro. Claro, y bueno, igual como el argumento en el que se basa el Mineduc y otras autoridades para continuar con esta idea de que se realice el CIMSE de este año es que podría ser usado como un diagnóstico del impacto de la pandemia en la educación, pero una no siendo experta, como que podría adivinar ya cuáles serían los resultados de esta prueba en este contexto, por lo mismo que mencionó Francisca anteriormente, porque no todos los colegios están teniendo clases, no todos estamos en las mismas condiciones para atender a las clases. Entonces, quiero recalcar que es realmente absurdo el posicionamiento del Mineduc. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, reiterarles a nuestros auditores y auditoras que estamos en un especial de Ausente Señorita, el tercer capítulo ya, acompañadas de nuestro invitado, el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, y están conduciendo este espacio Francisca Yaxik y Camila Galvez, y que les habla Carla Mancilla. Bueno, profesor, ya hemos hablado del CIMSE y de la evaluación docente, y en particular a mí me gustaría quizás, antes de pasar al siguiente tema, recalcar un poco la postura que ha tenido el Ministerio de Educación en cuanto a las propuestas que tienen ustedes como magisterio. La semana pasada tengo entendido que tuvo un contacto en el Congreso con la comisión donde estaba el ministro y también estaban quienes componen la Comisión de Educación, dando a entender los argumentos de por cuál el CIMSE no debía ejecutarse este año. Pero más allá de esta postura y de este tema en particular, se ha presentado una posición de parte del gobierno, de este gobierno en particular, de no escuchar las propuestas en general de las organizaciones sociales y en este caso también del Colegio de Profesores en este contexto de pandemia. A mí me gustaría saber concretamente cuál es la visión que tiene usted como presidente del Colegio de Profesoras y Profesores a esta actitud que tiene el gobierno de no querer abrirse a otras posibilidades, a otras acciones que puedan conllevar de mejor manera este momento difícil que está viviendo el país y también se está viviendo a nivel mundial. Me gustaría que pudiera reforzar eso. Sí, bueno, este es un gobierno cuya característica es, y nosotros lo denunciamos muy fuerte en nuestro paro el año pasado, es un gobierno prepotente y arrogante. Esas son sus características de la gente que gobierna hoy. Son prepotentes, ellos imponen sus cosas, no escuchan, y son arrogantes, se creen dueños de la verdad, tienen esta enfermiza cosa de competir todo el tiempo, competir con otros países, competir con otros gobiernos, que es casi enfermizo. Y en esta pandemia yo creo que ellos han tenido esa actitud. No sé si vieron una foto donde Piñera se sacaba una foto con un barco detrás y unos milicos que iban con él, así como una foto de película de Rambo, cuando ellos se veían triunfadores en esto de la pandemia, que es una foto que hoy día resulta bastante, digamos, bochornosa, diría yo, una foto que les dé, no sé, si tienen algo de pudor les debería dar bastante vergüenza. Entonces esa característica que tienen es muy propia de ellos, como su ADN. Y eso se ve en cómo se ha enfrentado esta pandemia. No solamente no escuchan a los profesores, no escuchan a los alcaldes, no escuchan a los expertos sanitarios, no escuchan a las universidades, no escuchan a nadie. Son ellos con sus ideas queriendo aparecer triunfantes. Ahora que están medio desesperados, han hecho llamados a la unidad y a que todos estemos unidos en torno a esto, pero la verdad es que fueron muy, muy arrogantes. Por supuesto que uno quisiera que les fuera bien, a pesar de lo distante uno que está de este gobierno, uno quisiera que les fuera bien en su política de enfrentar la pandemia, porque claro, uno no quiere que muera gente, ni que más gente se enferme. Finalmente cualquiera de nosotros puede ser afectado, alguien cercano. Entonces,
finalmente uno igual colabora haciendo las cuarentenas, en fin, teniendo la conducta que hay que tener, pero es a pesar de ellos, no gracias a ellos que estamos enfrentando esto. A pesar de ellos, no gracias a ellos. Y esa es la característica muy, muy propia de este gobierno y de esta élite. Por algo están tan cuestionados, por algo el estallido social, por algo la gente se cansó, como se cansó, y le expresó el repudio tan fuerte desde octubre en adelante. Por esa manera de ser abusiva, prepotente, arrogante, que se creen dueños del país y creen que nosotros somos sus empleados. Y la gente sencillamente ya no está dispuesta a aceptar eso. Gracias, Mario. Bueno, recordar que estamos con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesoras de Chile. Estamos con Francisca Jaksic y Camila Galvez. Chicas, no sé si quieren pasar al siguiente punto. Carla, a mí me gustaría antes como que pudiésemos comentar este nuevo comité de expertos, como todos los muchos que ha creado este gobierno, para abordar el tema de la deserción escolar. Yo no sé en realidad cuál es el posicionamiento frente a este tema, que es gravísimo, desde el Colegio de Profesores, porque nuevamente, bueno, y en realidad va en base a lo que hemos conversado a lo largo del programa, nuevamente, y lo que mencionaba el profesor recién, que tenemos un gobierno que parece ser arrogante, que se sigue preocupando de mantener un sistema económico que se cae a pedazos, que la deserción escolar también, por lo que decía el ministro Figueroa, si no me equivoco, se ve respaldada en esta crisis económica que se está viviendo desde hace ya un tiempo. Entonces, por lo mismo me gustaría preguntarle, profesor, si ustedes como colegio de profesores han podido abordar este tema o ver alguna propuesta en realidad para este tema que parece como bien conflictivo y difícil de abordar, creo yo. Por supuesto que es un tema serio y grave, real, que con este contexto es muy probable que se produzca una alta deserción escolar, que ya es alta en Chile, pero aumentada. Y por supuesto que es un tema que habría que abordar, pero ¿qué hace el ministerio? Genera un comité donde no estamos los profesores, donde no están los apoderados, donde no están los estudiantes, donde no están los alcaldes, que son sostenedores. Entonces es bien absurdo. Forma un comité con puros amigos de ellos, la mayoría sostenedores privados, donde no hay el real mundo de la educación. Entonces, ¿qué puede salir de ahí? ¿Qué puede salir de ahí si ellos desconocen muy fuertemente, no conocen la realidad social del país? Ellos mismos reconocieron. Mañalich dijo que ellos no tenían idea que la gente vivía como vivía, que vivía con tanto hacinamiento. Fue medio patético esa declaración. Y ahora generan este comité que yo le tengo muy poca fe en realidad, porque son un grupo de amigos que se junta a analizar, van a sacar algunas cuestiones bien vagas, bien alejadas de la realidad seguramente, y es bien absurdo que no estemos los principales actores de educación y los principales involucrados en el tema de cómo poder enfrentar la deserción escolar, y se junten entre ellos, entre cuatro paredes, nuevamente a conversar, nada más. Claro, estoy de acuerdo con lo que plantea. Resulta absurdo, finalmente, como muchas de las cosas que ya hemos comentado en el programa, estar pensando en armar un comité de expertos y las personas que son realmente las expertas, que son las que están en las salas de clases, que son las que están llevando ahora las guías a los estudiantes, que no pueden conectarse a internet. Entonces, eso. Carlos, tienes apagado tu micrófono, por eso, ¿no? Ahora sí. Bueno, vamos a propósito también de este comité, y quizás igual me gustaría indagar un poquito más en la condición que también están muchos profesores y profesoras en realidad en este contexto, que tiene que ver con las relaciones socioafectivas y también con el cuidado también que ellos tienen que tener en el desarrollo de la docencia en este contexto, porque es evidente que la situación es difícil, y tú igual has mencionado en distintas otras instancias que los profesores están trabajando
demasiado en este contexto de pandemia, porque también están, como siempre, digamos, llevando su labor también de contención a sus estudiantes, a sus alumnos, a sus alumnas y a las familias, respondiendo quizás a cosas que debería estar respondiendo la institucionalidad, ¿no? El Ministerio de Educación y todo lo que lo contempla. Tenemos entendido que desde el Colegio de Profesores también hay apoyo para los profesores, las profesoras y los profesores en este sentido, un plan emocional, digamos, que también que está en la página web del Colegio de Profesores, que también da algunas indicaciones, algunas recomendaciones para poder abordar este momento complejo, porque, bueno, en este programa de La Ausente Señorita nos ha tocado dialogar con otros profesores y profesoras que efectivamente nos dicen que la situación es muy, muy crítica. También hablamos con una profesora en el contexto rural, donde ella misma va a dejar una caja de alimentos de la JUNAEP, ¿verdad? Que es el alimento que le dan a los niños y las niñas en los establecimientos educacionales, a las familias. Es decir, hay un despliegue también de las profesoras y los profesores que va más allá de continuar con los procesos pedagógicos a pesar de las circunstancias. Tiene que ver también con atender a las necesidades profundas que está pasando la gente hoy en día, que tiene que ver con algo tan básico como comer, ¿verdad? Hay gente que está pasando hambre, las familias están pasando hambre, la situación es compleja porque muchos de los papás y las mamás a veces están sin trabajo, entonces hay una sobrepresión emocional y afectiva allí en el núcleo familiar, que también hace muy difícil poder llevar procesos educativos normales. Entonces, capaz que me gustaría si pudieras comentar un poco cuáles son los antecedentes que tienes tú también en esa situación y cuál es la propuesta también del Colegio de Profesores al respecto. Bueno, todos los habitantes del mundo nunca habíamos vivido una situación de este tipo, una situación de una pandemia mundial, una pandemia con este nivel de amenaza y con sumado a eso una crisis económica y social que no se veía desde el año 1929, que fue, en todos los libros de historia aparece esa crisis como la más grande de la historia, y esta parece que va a ser igual o mayor. Entonces un contexto súper estresante, súper difícil. Entonces cuando tú no tienes para satisfacer tus necesidades básicas, cuando no tienes para comer, cuando no tienes para pagar el gas, cuando en zonas de extremo frío no tienes calefacción, cuando en fin, todas las necesidades elementales de una persona, cuando no tienes trabajo, cuando no puedes siquiera salir a buscar trabajo. ¿Cómo no hacer una situación obviamente estresante? ¿Cómo no entender que en ese contexto la prioridad tiene que ser el apoyo emocional a la gente? Más que, por ejemplo, en el caso escolar, la cobertura curricular, o las notas, o cumplir con formalidades legales y reglamentarias que carecen de todo sentido en este contexto. Es una situación súper compleja y necesitamos mucho apoyo entre nosotros. Por eso nosotros como Colegio de Profesores además acuñamos esta frase: si ellos no nos cuidan, nos cuidamos entre nosotros. Nosotros tenemos que desarrollar mucho la solidaridad, y ha pasado. El pueblo común y corriente, ¿no es cierto?, la ciudadanía común y corriente que no tiene cargos, que no tiene poder, pero sin embargo uno ha visto organización de ollas comunes, organización de redes de apoyo, cómo la gente va, no sé, a una persona de tercera edad que vive sola, van los mismos vecinos y la apoyan. No sé, yo aquí donde vivo, en mi barrio, por ejemplo, cuando alguien va a ir al supermercado, avisa por el WhatsApp a los demás vecinos: voy a ir, alguien necesita algo. Son pequeños detalles, a lo mejor muy cotidianos, pero que hacen al comenzar a desarrollar un modo de vida solidario, un modo de vida donde nos apoyamos entre nosotros, de un sistema y un modelo que ha promovido el individualismo, ha promovido el egoísmo, ha promovido que cada uno se preocupe solo de sí mismo y no le importe el resto. Ha empezado a surgir una respuesta distinta, que es una respuesta de rescatar lo comunitario, rescatar el apoyarnos entre nosotros. Y eso es maravilloso. También hay gente que sigue la otra mala onda del individualismo, que no le importa nada, pero yo creo que la gran mayoría de la gente ha entendido y ha tomado conciencia que necesitamos empezar a vivir de otro modo, que desde arriba no van a venir las soluciones, que las soluciones las tenemos que empezar a dar nosotros mismos. Y eso es crear un nuevo tipo de sociedad en realidad, es ir creando un nuevo tipo de sociedad, es ir creando un nuevo estilo de vida.
donde nos colaboremos más que compitamos. A nivel de docentes también nos han metido mucho el virus del individualismo en las últimas décadas. La carrera docente, el mismo CIMSE, son finalmente competencias individuales. ¿Quién es el mejor profesor del colegio? Y a ese, comilla, el sistema lo premia, porque subió 10 puntos en el CIMSE, o porque, qué sé yo, le fue muy bien en el portafolio, pero sin colaborar con el resto, sin ayudarse unos con otros. Necesitamos mucho más un estilo de vida colaborativo que un estilo de vida individualista, y esa puede ser el gran aprendizaje de esta etapa tan dura, porque es estresante, porque genera muchos problemas de salud mental, porque aflora también lo feo de la sociedad, la violencia familiar, el alcoholismo, la drogadicción, afloran esos problemas, aflora la delincuencia, que son males de este modelo y este estilo de vida individualista en que cada cual se preocupa solo de sí mismo. Y la respuesta a eso es vivir de otro modo. Es vivir de otro modo. A lo mejor al término de esta pandemia y de esta crisis vamos a ser más pobres, pero capaz que seamos más felices, porque habremos aprendido a vivir de otro modo. Puede ser, ojalá. Gracias, Mario. Bueno, reiterar que estamos en un nuevo capítulo de Ausente Señorita por la 90.1. También desde el fanpage de Radio UACH ya se está compartiendo nuestro programa y comentando algunas de los dichos que hemos conversado durante este espacio. Saludamos a Rosana Ovalle, que nos está escuchando y viendo, Joaquín Sepúlveda también, Lisette Sepúlveda, Raimundo Canquil, Cristian Sánchez Ojeda, que interpela igual un poco con una postura ideológica, pero esto va más allá de ideología, encuentro yo. No tiene que ver el discurso con que sea de izquierda, sino que con la realidad y cómo afrontamos la realidad y cómo vemos lo que está pasando. Lo comento por algunas cosas que se dicen en Facebook. Pero yendo a la conversación propiamente tal y también aprovechando el tema que son las políticas públicas en este contexto de pandemia, hay otra cosa que también ha marcado a nivel nacional y que también que ya lo decía, que tiene que ver con el desempleo y que obviamente no solamente ha afectado a los rubros productivos, sino que también al sistema escolar. Hay profesoras y profesores que también quedaron sin trabajo después de esta pandemia o en este contexto de pandemia. Camila nos puede comentar un poco acerca de un capítulo en específico que tuvimos también de la Ausente Señorita, donde hablamos de esta temática y me gustaría que igual pudieras aportar también a esta discusión, Cami. Claro, para que el profesor sepa, el capítulo anterior de Ausente Señorita invitamos a una profesora de educación física que debido a la pandemia se vio desempleada, se le congeló el sueldo y tuvo que continuar con sus talleres o clases a través de Facebook. A partir de eso, como colegio de profesores, ¿ustedes tienen antecedentes de la cantidad de profesores y profesoras que se han visto afectados laboralmente por la pandemia? Sí, nosotros tenemos constancia que efectivamente se ha producido esa lamentable situación de colegas que quedaron sin trabajo, sobre todo los que trabajaban a honorario o prestando servicios educacionales, no sé, como la colega de educación física, o colegas que hacían clases particulares, o colegas que estaban en colegios pero en talleres o en actividades que se suspendieron. Nosotros hemos buscado asegurar el sueldo, obviamente, de la gente, si la gente vive de su sueldo. El problema más grave ahí es que estas personas que trabajan en horarios no tienen ninguna red de protección social, así en nuestro país. Hay mucha gente, muchos trabajadores y trabajadoras que prestan servicios, en realidad son igualmente trabajadores porque viven de ese sueldo, no tienen un capital o un respaldo detrás como una empresa, pero viven al día, digamos, igual que cualquiera de nosotros, viven de lo que ganen, y han quedado sin nada. Nosotros en la campaña solidaria hemos priorizado, que lanzamos una campaña solidaria como gremio,
que desde nuestros directorios comunales y nuestras filiales se identifiquen los colegas que están en esa situación, y también la campaña solidaria vaya dirigida a ellos. Colegas cesantes que se han quedado sin ingreso y colegas jubiladas, que hay muchas en una situación bastante dramática también, y las familias de nuestros estudiantes que estén también en situaciones críticas. Son los 3 destinatarios de nuestra campaña solidaria que ya se ha empezado a desarrollar por distintos lugares del país. Bueno, al final como que sale a la luz esta frase un poco populista, pero al final el pueblo ayuda al pueblo. Así es, así es, tal cual. Sí. Bueno, estamos en el Ausente Señorita con el profesor Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesoras de Chile, compartiendo respecto a la temática educativa y a las políticas educativas en el contexto de pandemia, cómo se ha manejado también la situación en el sistema educativo. Y bueno, quiero comentar dar un mensaje respecto de lo que se está dando en la discusión en Facebook. Una apoderada, Díaz Germi, dice que cierren el año escolar. Por favor, tomen una decisión de una vez por todas. En el colegio de mi hijo esta semana no hay clases, una sí, otra no, y no aprende nada. Está en octavo y tiene que pagar todos los meses sin recibir clases. Y esto no tiene que ser, por favor. Claro, también está esta disyuntiva y este conflicto también que se da, porque sabemos de que estamos en un país donde la educación, si bien quisiéramos que sea un derecho, lamentablemente también existe el mercado de la educación, y eso también es algo que se ha puesto en fuerte cuestionamiento en este contexto de pandemia, y no solamente en el sistema educacional escolar, sino también en el universitario. ¿Qué le podrías responder a esta apoderada, Mario? Bueno, nosotros hemos hecho mucho esfuerzo en que la cosa efectivamente esté ordenada, exigirle al ministerio que genere ciertas certezas, que no genere la permanente incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Y eso es lo que ha ocurrido con el Ministerio de Educación, que se lo hemos criticado, entre las muchas cosas que le hemos cuestionado, que no da certezas. Cuando nos tenía en ascuas si se volvía a clase el 27 de abril, ¿se acuerdan, por ejemplo? Bueno, primero, partamos, recopilemos para atrás. Primero, no querían suspender las clases en marzo. Ya era absolutamente evidente que había un desastre y una crisis muy grande que se venía, y no querían suspender las clases. Tuvimos que forzarlos, tuvimos que decirle nosotros no vamos a volver a clases, y los alcaldes también empezaron a suspender por las de ellos. Después decían que volvíamos el 27 de abril. ¿Imaginan ustedes el desastre que hubiera sido haber vuelto a finales de abril, inicios de mayo? Hoy día tendríamos una verdadera tragedia en el país. Después hablaron de la nueva normalidad, de que ya empezáramos a normalizar nuestra vida. Y hoy día, bueno, está lo que está pasando. Ahora están con el SIMS, la evaluación docente. Vuelven a decir hay que prepararse para volver. No son capaces de darle a la gente la más mínima tranquilidad. Y lo mismo con los colegios. Le hacen presión a los colegios para que cumplan con las normas, las notas. Nosotros hemos insistido que eso no es importante. Hemos dado instrucción a nuestros colegas que no se preocupen de eso, que la cobertura curricular, que el cumplimiento de normas, que las notas, que todo eso no tiene ninguna importancia en este contexto, y que por lo tanto lo que hay que atender es el apoyo emocional, el apoyar a nuestros estudiantes para que mantengan un cierto ritmo de estudio, pero sin presiones, porque hay un contexto alterado, lo mismo a los apoderados. Mi respuesta final a esto sería hay que unirse. Nosotros hemos dado orientación a nuestros colegas en cada comuna que se armen las redes con los apoderados, con los estudiantes, para que nos mantengamos comunicados y unidos y actuar de conjunto frente a decisiones que nos puedan afectar, y darle tranquilidad a los apoderados en el sentido de que no tiene importancia el tema de notas, no tiene importancia el tema de la cobertura de contenidos, que lo importante es el aspecto humano, y que de eso es lo que tenemos que preocuparnos. Carla, refiriendo un poco a algunas cosas de las que mencionaba el profesor Mario Aguilar recién, también recordaba los dichos del ministro Figueroa cuando habló de que los estudiantes, en realidad los niños, no eran un grupo de riesgo en
en términos de contagios. Entonces por eso igual se justificaba un poco esta presión como de querer volver a clases, y ahora que siga diciendo de por qué es tan importante tener clases presenciales sin considerar que hay colegios que siguen teniendo clases online. También quería como hacer hincapié en esto de la organización, que me parece súper importante que lo volvamos a recalcar, de cómo en este momento sí es una respuesta a organizarse entre personas, manteniendo los resguardos que se sabe que hay que tener, pero sí es una respuesta a la organización. Y lo otro es mencionar la contradicción que nace desde el gobierno cuando dicen, claro, como que presionan a los colegios para que esté esto de las notas, de las evaluaciones, pero también en este plan de apoyo socioemocional que mencionan, llaman a los papás, a las mamás, a quienes sean apoderados, a tranquilizar a sus hijos en base a que no deben preocuparse de las evaluaciones porque en este contexto no es lo primordial. Pero también se nota que hay lo que mencionábamos hace un rato, que hay un desconocimiento de cómo se está viviendo la situación de pandemia dentro de las mismas familias. Eso quería mencionar en realidad, que el desconocimiento que hay desde el gobierno y cómo se lavan las manos de cierta forma sacando estos PDFs de 13 páginas en donde dicen conocer y ofrecer ciertas posibilidades sin conocer la realidad de los colegios, sobre todo de cómo se está viviendo hoy día. Sí, mira, yo creo que finalmente lo que está en juego acá es la gente que tiene humanidad y tiene sensibilidad por el ser humano y por las personas, y la gente que no la tiene. La gente que solo ve números, cifras, negocios, utilidad. Se pegó Mario. Bueno, reiterar que estamos en el ausente señorita, la 90.1. Pasan estas cosas con este nuevo sistema de la virtualidad, ¿no? Y de la modalidad online, el internet sabemos que Mario está en Santiago, ¿cierto? En la región metropolitana, y nosotras estamos acá desde Valdivia, pero bueno, ya estamos terminando también el capítulo, no sé si vamos a retomar el contacto con Mario, pero bueno, hemos estado hablando de las políticas educativas en el contexto de pandemia. Él nos ha comentado acerca de la postura que tiene el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile respecto de las políticas que se han anunciado en este difícil comienzo de año desde el Ministerio de Educación, con una insistencia de realizar la prueba de evaluación docente, también con una insistencia de realizar el CIMSE, y también anunciando que nos preparemos para el retorno a clases. Son temas que están en discusión, en la discusión pública, que hemos tenido la posibilidad de conversar con el presidente del Colegio de Profesoras y Profesoras de Chile, Mario Aguilar, quien nos acompañó en este espacio, y bueno, por razones técnicas parece que tuvo que desconectarse, tuvo problemas técnicos, pero bueno, hemos tenido una amplia conversación, Francisca y Camila, con el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, ya atendiendo que estamos terminando, quizás dar unas reflexiones de cierre para ya irnos despidiendo de esta ausente señorita. Francisca. En realidad, volver a hacer hincapié en esto de la organización, que yo creo que es la respuesta más fuerte. Volvió, parece un contacto sí, ahora sí. Se ha ido Mario. Sí. Está de vuelta. ¿Nos escucha? Sí, ahí parece que volvió. Sí, ahora sí. Ahí estamos logrando de nuevo la conexión con Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores y Profesores. Es la peor empresa, hay que decirlo públicamente. Ah, no. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, hay problemas de conexión, ¿Me escuchan? pero ¿no? bueno. Sí. Que decía que tengo BTR, una peor empresa que existe. Nadie contrate BTR. Nadie contrate es BTR. Lo peor. Campaña. Pésimo servicio, te ofrecen 200 megas y en realidad tiene 30. Bueno, esas son otras cosas que salen en esta pandemia. ¿Qué servicio funciona y cuál no? Nos hemos visto también afectados con los servicios habituales que tenemos en el hogar,
tanto en el aumento de los servicios como también los problemas de conectividad que se dan también en estos espacios y en estas comunicaciones donde ya no nos estamos acostumbrando a este tema de la virtualidad. Bueno, finalmente, Mario, ya estamos terminando el programa. Aprovechar que pudiste volver a retomarle el contacto, entregar un mensaje a las profesoras y los profesores que nos están escuchando, a las familias, a los apoderados, a las apoderadas, para ya ir terminando este Ausente Señorita. Sí, bueno, llamar a mis colegas a mantenernos muy unidos, muy conectados, muy solidarios entre nosotros. Estos son tiempos en que requerimos mucha solidaridad. Hoy día está como de alguna manera expresándose lo mejor y lo peor del ser humano. Aquí está la lucha entre las personas que tienen sensibilidad humana y quienes solo les interesan los negocios, o solo se interesan, digamos, en el lucro, en las utilidades, en sacar ventaja. Leía ya un tontón que escribía que los profesores eran flojonazos, decía. Ese tontón no sabe lo que se ha trabajado, no sabe cómo hemos tenido que estar desde mañana hasta última hora de la noche trabajando en distintas cosas. Ahí refleja la falta de humanidad de alguna gente, pero a eso tenemos que contrarrestar la humanidad, la solidaridad, el compañerismo, el apoyarnos unos a otros, porque esa es la forma de enfrentar esta pandemia. Esa es la forma, no con odiosidad, no con mala onda. Tenemos que cuestionar a la élite. Ellos tienen la obligación, los que gobiernan tienen la obligación de ayudarnos. No hacen un favor, ese es su trabajo, les pagamos por eso. Les pagamos para que hagan lo que tienen que hacer y tenemos todo el derecho a exigirles que lo hagan bien. Pero entre nosotros tenemos que apoyarnos, entre nosotros tenemos que ser solidarios, entre nosotros tenemos que poner buena onda, tenemos que poner optimismo. Vamos a salir de esto. Y los profesores y profesoras hemos mostrado muchas veces la fuerza que tenemos. Quien estudia esto, pedagogía, no lo hace por hacerse rico ni por ganar dinero, lo hace porque tiene una vocación. Y esa vocación es la que hoy día nos tiene que dar la fuerza para salir adelante de esta crisis. Gracias, Mario. Aprovechando los minutos que nos quedan, también nos llega una pregunta de último minuto de una auditora que tiene que ver también con algo que ha respondido el Colegio de Profesores con los programas del CPIP y sus sesgos sexistas. Y ustedes también han tenido una postura respecto a eso. Si en este corto tiempo que nos queda, poder comentar un poco acerca de la postura del Colegio de Profesores ante esto. Sí, por supuesto, hoy día es absolutamente inaceptable que un material oficial del Ministerio de Educación tenga un sesgo tan burdo, otorgándole a los géneros ciertas tipologías que están absolutamente obsoletas, que las mujeres son pasivas, que las mujeres son más emocionales, en fin, una serie de tonterías que decía ese material oficial del Ministerio de Educación, lo cual es una vergüenza. Y bueno, colegas nuestros nos alertaron que lo habían detectado ese material. Nosotros inmediatamente sacamos nuestra voz, nuestro departamento de Mujer y Género inmediatamente sacó una declaración. Y bueno, el propio ministerio tuvo que reaccionar, tarde como siempre, diciendo, la otra vez denunciamos también un link de un documento oficial del ministerio que llevaba una página pornográfica, una página de pornografía pura, era bien heavy la página, y era un link oficial del Ministerio de Educación, y dieron una explicación burda que ese link estaba ahí de hace tiempo, que había cambiado de dueño, pero bueno, ¿y para qué se les paga? Para que hagan su trabajo, se les paga para que hagan bien sus tareas las autoridades. En fin, pero ya se bajó ese material, fue muy bueno que la comunidad reaccionara, sobre todo la comunidad feministas que alertaron rápidamente y ya está bajo ese material, así que fue un logro haberlo detectado y haberlo denunciado. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Mario. Nos quedamos con esas últimas palabras, también el mensaje final que entregas también a los profesores y a las profesoras. Y bueno, ya vamos despidiendo este espacio. Francisca, Camila, sus últimos mensajes para ya despedir a Mario y reencontrarnos el próximo martes. Me sumo en realidad a las palabras del profesor cuando hace este llamado a la unidad, a la organización, a seguir entendiendo que esta es la forma de dar respuesta a las medidas asesinas de este gobierno, que pareciera que no le importa nada más que sus negocios que se van desplomando cada vez más. Agradecerle por haber aceptado esta invitación al espacio Ausente Señorita, recordarle a nuestros auditores y auditoras que estamos todos los martes desde las 10:30, hoy día empezamos antes,
porque teníamos a un invitado con el que podíamos abordar en realidad muchos temas que nos interesaban. Entonces eso, volver a agradecerle por estar presente con nosotras hoy día conversando, por abrirse a conversar con estudiantes de pedagogía. Sí, lo mismo, quería dar las gracias al profesor Mario por querer participar en este espacio, y como una apreciación súper personal, como que pareciera que el gobierno dentro de sí mismo como que hace la competencia para ver quién es más ridículo con sus acciones y leyes que sacan. Y bueno, igual sumarme a los mensajes de unidad, que al final lo único que nos queda es organizarnos como ciudadanos, ciudadanas, con el de al lado, porque se nota que el gobierno no está velando por nosotros. Bueno, con esos mensajes nos vamos despidiendo, sin antes recordar que hoy día en la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos el tercer conversatorio de pertinencia del currículum escolar, para qué vida nos prepara la escuela. Expone de Daniel Johnson Mardones, Miguel Cayul, y modera la profesora Yasna Aguilor. Eso es a las 5 de la tarde vía Zoom, previo a inscripción por un formulario que ya tenemos en las redes sociales. Así que muchas gracias por este programa, por acompañarnos, por comentar, por debatir acerca de esta temática de la educación en tiempos de pandemia. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos, y nos reencontramos en un próximo martes en El Ausente Señorita. Gracias a ustedes, fue un gusto compartir con futuras colegas que además piensan y tienen conciencia social interesante, y sigan adelante con su acción social y su lucha por un mundo más justo. Que estén muy bien. Muchas gracias. También. Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio UACH para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la Formación Inicial Docente y conducido por estudiantes de Pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM, Radio UACH. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral.